Bien, para comenzar, es importante tener en cuenta qué es la resistencia de los materiales, en qué consiste, sobre qué está enfocada, además de cómo es que ésta se relaciona con el área de los moldes, es decir, los moldes de inyección. Comenzando, la resistencia de los materiales es una rama de la mecánica que estudia el comportamiento físico de los sólidos sometidos a cargas exteriores. Resistencia de los materiales. En la estática se consideran a los cuerpos como indeformables. Sin embargo, en la resistencia de los materiales se analiza a los cuerpos como cuerpos deformables. Esta además predice las deformaciones y permite encontrar los materiales y dimensiones óptimos para la construcción de mecanismos, piezas, estructuras, etc. Con la resistencia de los materiales se puede verificar la habilidad de los elementos para soportar las cargas a las que están sometidos y se pueden diseñar elementos seguros, baratos y de calidad. Comprender el comportamiento mecánico es esencial para el diseño seguro de los tipos de estructuras, ya sean, como lo mencioné anteriormente, estructuras, piezas, aeroplanos, antenas, edificios, puentes, máquinas, motores y en este caso, y lo que más estamos enfocados, moldes de inyección. Esta es la razón por la cual la mecánica de los materiales es una disciplina básica en muchos campos de la ingeniería. La resistencia de los materiales, como parte integrante de la mecánica de estructuras, tiene como objeto fundamental determinar la respuesta de las estructuras cuando éstas se ven sometidas a diferentes acciones que deben soportar durante su construcción y vida útil. Fuerzas y resistencias sobre el molde. Tenemos dos fuerzas y una presión que como tal nos ejerce la fuerza de apertura. Tenemos la fuerza de cierre. Esta fuerza se aplica directamente a las platinas y de ahí se transmite a los moldes, donde los moldes se añaden. Tenemos la fuerza de apertura, que esta surge al momento de hacer la inyección plástica y a través de la presión de compactación es que surge la fuerza de apertura. Es una fuerza como de reacción. Tenemos tres tipos de fuerza de cierre. Tenemos el tipo de fuerza hidráulica, tenemos el tipo de fuerza de cierre de manera de rodillera y por último tenemos la fuerza de cierre de manera hidromecánica. Para calcular la fuerza de cierre es necesario conocer dos aspectos muy importantes: la presión medida y el área proyectada. Bueno, ¿qué es la presión media? La presión media es el factor del material principal, es decir, este valor nos lo tiene que dar nuestro proveedor. Este depende principalmente del material a utilizar, es decir, nos va a dar la viscosidad. ¿Por qué? Porque cada material tiene diferente viscosidad y las características de nuestra pieza que vamos a hacer, eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Este valor lo vamos a multiplicar por el área proyectada, es decir, el área de donde vamos a hacer la inyección. De esta forma podremos calcular la fuerza de apertura y mediante la fuerza de apertura es que se calcula la fuerza de cierre, que debe de ser mayoritaria y debe de ser de acuerdo a las especificaciones de nuestra pieza a inyectar. Otro aspecto muy importante dentro del análisis en cuanto a la resistencia de los materiales y los moldes de inyección es la deformación. Primero que nada, veamos el concepto general de deformación. La deformación se define como el cambio de tamaño o forma de un cuerpo debido a los esfuerzos que fuerzas exteriores causan sobre el mismo. Pueden ser fuerzas exteriores o fuerzas internas, las cuales van a producir dichos cambios que mencioné anteriormente. Estas fuerzas que van a producir las deformaciones pueden ser una o varias fuerzas al mismo tiempo. Estas fuerzas aplicadas provocan pues una deformación haciendo diferentes cambios dentro del material. Ahora bien, la deformación en los moldes de inyección se debe a diferentes factores, tales como son el esfuerzo que se ejerce sobre ellos, el cambio térmico que hay, el cambio de humedad, entre otras cosas.
Una de las dificultades más grandes en las piezas moldeadas por inyección es el refrigerar los machos en piezas móviles. Si los machos no están refrigerados, el producto se contrae más allá de lo esperado, haciendo que las tolerancias del producto moldeado se vean afectadas y por lo tanto, pues su calidad disminuya. Es por esta razón que calculamos las temperaturas en el molde completo, es decir, los cambios que hay en los cambios de temperatura, e incluimos todas las etapas del proceso que influyen en la transferencia de calor dentro del molde y que por tanto tienen una influencia sobre la temperatura del producto. Esto lo hacemos a través de varios ciclos de proceso que también tienen una influencia sobre el calentamiento del molde o sobre interrupciones del proceso. Por ello, es muy importante que el material tenga una alta resistencia a la deformación y así evitar problemas de ajuste en el producto, haciendo así también que se pierda mucho dinero en tiempos y manos de obra. Dentro de la deformación debemos de considerar dos tipos de deformaciones muy importantes en el moldeado por inyección, las cuales son la deformación elástica y la deformación plástica. Comenzando con la deformación elástica, decimos que al eliminar la tensión aplicada sobre el material, este vuelve a su longitud inicial. Los átomos del material se desplazan momentáneamente a sus posiciones de equilibrio, pero como ya lo dije, al eliminar la tensión o fuerzas aplicadas sobre el mismo, este recuperará su forma original sin presentar cambio alguno. Ahora bien, la deformación plástica, que es otro aspecto muy importante que debemos de considerar en los moldes por inyección, es al eliminar la tensión aplicada sobre el material, este no recuperará sus dimensiones iniciales, es decir, caso contrario que con la deformación elástica. Los átomos en la deformación plástica se van a desplazar definitivamente a otras nuevas posiciones, haciendo así que al eliminar la tensión o fuerzas aplicadas sobre el material, este no va a recuperar sus dimensiones originales. Esto es a lo que se le conoce como la deformación plástica. Estos dos aspectos son muy importantes considerarlos dentro de los moldes por inyección, más que nada en cuanto a las placas al momento de realizar el cierre y en las cavidades del mismo. Ahora veamos lo que trata el módulo de Young, otra parte muy relevante dentro de los moldes de inyección. Primero que nada analizaremos en qué consiste. El módulo de Young. El módulo de Young también es llamado módulo de elasticidad longitudinal, el cual consiste en revelar el comportamiento de un material elástico en función de su tipología de fuerza que se le aplique y el consiguiente aumento o disminución de longitud en ese material. Por lo tanto, lo que busca el módulo de Young es obtener la relación que se da entre la tensión que se le aplica a un objeto en su eje longitudinal y la deformación medida en ese mismo eje. Asimismo, también mide un comportamiento elástico y pronostica también el estiramiento de un material determinado, además de también de realizar el análisis de fuerzas a tensión, también puede realizar el análisis de fuerzas a compresión. Un ejemplo muy práctico del módulo de Young lo podemos ver respecto a una esponja y un bate de béisbol. Por ejemplo, si aplicamos las mismas tensiones sobre una esponja que de ducha, digámoslo así, y un bate de béisbol, podremos ver que la deformación elástica es mucho menor en el bate que en la esponja. Esto quiere decir que el módulo de Young será más alto en el bate que en la goma, o la esponja, perdón, y será necesario aplicar una mayor tensión sobre él para que llegue a sufrir la misma deformación. Justamente esto es lo que se busca dentro de los moldes de inyección. Más que nada en cuanto a la selección de los materiales, se busca materiales que tengan un módulo de Young alto para así realizar la fabricación de los moldes. Esto es de suma importancia, como ya lo dije, durante su construcción, porque para la selección de los materiales es de acuerdo al material también que se van a inyectar, ya que es necesario que dichos materiales tengan un alto módulo de Young para así evitar que existan altas deformaciones en el molde al momento de aplicarle las fuerzas externas o que también en cuanto a las fuerzas internas que se pueden producir. Estas fuerzas aplicadas, como ya lo sabemos, pueden ser en el momento de la inyección y en el cierre de las placas.
Dichas deformaciones en el molde afectan directamente a la pieza final. Pueden cambiar así sus tolerancias y por supuesto su calidad, lo cual al final va a generar pérdidas en cuanto a monetizaciones, pérdidas de dinero. En definitiva, el módulo de Young es vital a la hora de determinar la resistencia de un material u objeto a la tracción y, como ya lo dije, también es posible a la compresión, que sobre todo es la principal fuerza que hay en los moldes de inyección. Ahora bien, retomando la parte que mencioné anteriormente en cuanto a la selección de los materiales, ¿cómo podemos realizar pruebas o cómo podemos saber qué materiales elegir? Pues para esto se realizan, por ejemplo, en probetas, se realizan pruebas de tensión y tracción, las cuales están ligadas en cuanto al diagrama llamado diagrama esfuerzo-deformación. Este diagrama analiza los resultados o genera cierta información respecto a dichas pruebas de tensión o tracción que se realizan a probetas de diferentes materiales para así determinar materiales para la construcción de piezas, de mecanismos, etcétera, así como también en este caso la construcción de moldes para inyección. Ahora bien, el diagrama esfuerzo de formación es un diagrama con una excelente representación del comportamiento de un material cuando se está sometido a una fuerza deformadora, como ya lo hemos venido trabajando. Cuando se trata de emplear materiales para diversas aplicaciones en ingeniería, debemos tomar en cuenta muchos factores a la hora de seleccionarlos. Estos factores están determinados por el objetivo de un proyecto, en este caso, para el objetivo final de un molde. Puede ser también, como ya lo dije, otras aplicaciones como para estructuras, máquinas, elementos, piezas, no sé, muchas cosas más. Para asegurar el mejor rendimiento posible de cualquier estructura o elemento, se sigue un proceso que incluye el estudio de materiales, su análisis y respectivas pruebas. Uno de estos estudios frecuentes es la resistencia de los materiales, como ya lo hemos venido trabajando. En particular, la resistencia a la tracción es un aspecto a tomar en cuenta para ser considerado adecuado o no para la aplicación de un material en un proyecto de ingeniería, que en este caso serían los moldes. El diagrama esfuerzo de formación es una representación gráfica, como ya lo mencioné anteriormente, que resulta de los esfuerzos que sufre un material en función de la deformación y que esta deformación la va a experimentar al mismo tiempo. Este diagrama comprende varios puntos clave con sus respectivos valores que servirán para tomar decisiones en la ingeniería. Estos puntos clave más que nada son el límite de proporcionalidad, el límite elástico, el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último y el esfuerzo de fractura. La fatiga térmica en los moldes. La fatiga es un desgaste que se deriva de la repetición de un calentamiento muy poco homogénea, es decir, esta se da por cada, o sea, la fatiga se produce por la cantidad de veces que el molde está en calentamiento y en enfriamiento. Los parámetros que se han identificado como influentes son las propiedades del metal y, por ejemplo, son propiedades de la rama física como la tensión, el módulo de Young y la capacidad de deformación a temperatura durante el ciclo de la superficie de inyección. Es decir, para este factor llamado la fatiga térmica interviene desde la inyección, desde la presión que nos da el plástico a la hora de inyectar, el calentamiento y el enfriamiento. Como podemos ver en la pantalla, tenemos una curva. Tenemos varias curvas que son diferentes materiales que pues se puede ver el calentamiento, cómo excede y cómo baja de inmediato. Es decir, cómo esta fatiga es inmediata y rapidísima. Así como sube, ¡fum!, se va para abajo. Y en la imagen de abajo podemos ver una práctica o una prueba que se le realiza a los moldes de calentamiento y enfriamiento inmediato para ver la resistencia de la fatiga.
La rigidez. La rigidez juega un papel muy importante en cuanto a los moldes de inyección, específicamente en cuanto a su fabricación y selección de sus materiales para la misma. Un cuerpo será más rígido frente a determinadas fuerzas cuanto menos se deforma. Es decir, dependiendo de los materiales, este va a sufrir pues diferentes deformaciones respecto a las fuerzas, debido a que pues que son diferentes materiales. Pero como ya lo mencioné, un cuerpo va a ser más rígido frente a esas fuerzas cuanto menos sufre deformaciones. La capacidad de un objeto de resistir la deformación cuando se aplica una fuerza externa, como ya lo dije, es llamada rigidez. Cuanto menor sea el módulo de Young, menor será la rigidez, lo que indica que el material se puede deformar fácilmente. Por ejemplo, si un objeto con un módulo de Young bajo se mide con un micrómetro, este, este objeto puede deformarse si el tornillo del micrómetro aprieta excesivamente, lo que puede impedir una medición precisa. En los moldes de inyección, como bien sabemos, están sometidos a altos esfuerzos, principalmente en el cierre del molde. De ahí la importancia de tener en cuenta la rigidez, ya que el molde debe ser fabricado con materiales rígidos y ser capaz de resistir la deformación. La erosión es un mecanismo de desgaste que se identifica en la inyección del aluminio y del plástico. Este mecanismo se influencia principalmente por las características del flujo de velocidad y el ángulo de impacto, es decir, cantidad de partículas duras en el flujo. Este se relaciona con impurezas y con la temperatura de inyección del plástico, del aluminio, y en el caso del aluminio es con el porcentaje de refuerzo de fibras de la inyección. Y también se da por las propiedades del material del molde a temperatura del trabajo. Bueno, al contrario de esto, el impacto líquido se ha considerado probablemente que aparece en el molde en un periodo corto de plazo, mientras que en la erosión la cavitación ha sido muy poco estudiado, pero nos aparece que este se da cuando sucede el cambio de las temperaturas. Es decir, este tipo de falla en la erosión se da en el momento que la fatiga, es decir, llega como a su punto máximo, y es cuando el molde se erosiona. Teorías de falla. La falla de un elemento se refiere a la pérdida de su funcionalidad, es decir, cuando una pieza o una máquina o inclusive un molde dejan de ser útiles. La rotura o la degradación permanente se deben a que los esfuerzos soportados son mayores a la resistencia del material de fabricación. Para poder determinar para qué cantidad de esfuerzo aplicado se producirá una falla, se utilizan algunas teorías de falla, como lo son las teorías de falla por esfuerzo normal máximo, la teoría de falla por esfuerzo cortante máximo, la teoría de falla por energía de deformación máxima y la teoría de falla por energía de distorsión máxima, siendo una de las principales teorías de falla. En el proceso de producción y aplicación, el molde a menudo falla en diversas situaciones y así se desperdicia una gran cantidad de mano de obra y recursos materiales, lo que afecta el cronograma de producción. Algunas causas de falla en los moldes son la deformación plástica, la falla de desgaste, falla por fatiga, falla de fractura, el diseño irracional de la estructura causa fallas, causa por la mala calidad de los materiales del molde con el que se fabrican, mecanizado incorrecto de moldes, y también puede ser el proceso de tratamiento térmico que al molde se le da, es decir, que no es el adecuado. Dye soldering en los moldes. Bueno, este proceso
llamado desoldering se genera en la superficie del molde debido a la afinidad química entre el molde y el aluminio. Es decir, se inyecta y se ha identificado como variables la naturaleza y la aleación del aluminio y la naturaleza del material del molde, es decir, la naturaleza, es decir, de qué está hecho el molde. Para esto, o sea, se necesitan los tratamientos superficiales, es decir, las capas de lubricante, por ejemplo, la rugosidad y las condiciones de operación son muy importantes. Estas condiciones se pudiesen englobar como la presión, la temperatura y la velocidad de la inyección. Desgaste del molde. El molde tiene que aguantar cientos de miles de ciclos en un entorno agresivo, lo cual lleva a limitar la vida del molde debido al desgaste que sufren, requiriendo reparaciones y paradas de producción inesperadas. El desgaste de los moldes se genera debido a los distintos mecanismos de deterioro. Algunos de estos mecanismos son comunes para los procesos de inyección de plástico y aluminio, como la erosión y la corrosión, mientras otros son específicos de cada proceso, como la abrasión, la inyección de plástico reforzado con fibras o la adhesión de aluminio, die soldering, que fue lo que se vio anteriormente, y la fatiga térmica en la inyección de aluminio. Bueno, tomado en cuenta todo lo anterior, podemos concluir que realmente son muchos factores los necesarios para poder elaborar un molde bien hecho, para poder tener cada uno de los requisitos que se requiere para la inyección en una lista de check, para tener unas pruebas matemáticas que así nos digan y nos respalden de por qué ese material, de por qué esos factores, de por qué esas líneas de enfriamiento, por qué esas presiones, por qué esas fuerzas. Es necesario calcular cada uno de estos factores, tenerlos en cuenta y sobre todo eh, que nuestro proceso sea factible, que sea rentable, como para el que elabora el molde, como para el que va a hacer la inyección, para el cliente. Dicho todo esto, espero que el video haya sido muy útil, que les sirva y que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.